Abrimos el turno de posicionamiento del grupo y en primer lugar lo hace el Grupo por Andalucía y en su nombre tiene la palabra su portavoz, la señora Gómez Corona. Gracias, señor presidente. Señor consejero, no hay duda de que el mundo ha cambiado y la llegada a este segundo mandato de Donald Trump, pues lo que ha hecho de alguna manera tambalearse una serie de cuestiones que dábamos por sabidas y una tranquilidad que parece que teníamos y que está claro que no va a ser así. A nosotros, a mi grupo, nos parece que la única manera de afrontar una situación como esta es a través de la Unión Europea. Nos hace falta fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea, no solo en materia de seguridad y defensa, también en materia de autonomía energética, en materia de telecomunicaciones, muy importante. También tenemos que controlar las principales cadenas de suministro de bienes básicos. Ya vimos en la pandemia lo complicado que se vuelve cuando hay cuestiones que dependen de terceros países, ajenos a la Unión Europea, y es que estamos viendo que Trump no solo tiene ese ánimo anexionista que comparte con Putin, y estamos viendo cómo de manera televisada hablan de repartirse un país soberano en medio de una guerra, estamos viendo cómo se habla de anexionarse Canadá, de Groenlandia, y ante esa amenaza está claro pues que los europeos, y en este caso los españoles y los andaluces, si quiere, no podemos seguir como si el mundo no hubiera cambiado, porque ha cambiado. No solo un tema de seguridad, es un tema también de valores propios de la Unión Europea y de contribuir pues a que la democracia, tal y como lo entendemos, con los valores del Estado social y no del neocapitalismo salvaje de Estados Unidos, pues se imponga en la Unión Europea. Sabemos que no todo el mundo piensa así dentro de no solo de Europa, sino también incluso de España o de Andalucía, que hay fuerzas que están contra, pero me parece que ese es el camino en el que las fuerzas demócratas que compartimos valores tenemos que vernos, ¿no? Más allá de eso, usted nos hablaba, le tengo que decir que le comparto esa primera parte, pero que tengo cierta confusión con la comparecencia de hoy, porque usted, para empezar, ha venido hablando de que Pedro Sánchez debería haber comparecido en el Congreso y me hace gracia traer en una comparecencia a petición propia al Parlamento andaluz la petición de comparecencia del presidente del Gobierno. Ha hablado de los presupuestos, del dinero de ese plan de defensa, que le ha llamado de autodefensa de manera un poco jocosa. Ha llegado a decir bueno, que no sabe de dónde va a salir y, sin embargo, creo que nos dice que qué bien que nos va a venir a los andaluces y a toda la industria de defensa que aquí tenemos instalada. Por eso le decía que tengo alguna duda. También ha hablado de algo un poco así como que se ha cedido a la presión del socio Sumar. No sabe lo orgullosa que yo me siento ahora mismo, ¿no? Porque hayamos podido romper ese contrato con una empresa israelí para la venta de munición, porque me parece que más ahora que nunca no podemos estar al albur de empresas de países genocidas, y yo, más allá de que pueda o no pueda tener algún coste económico, que todavía no está claro por la abogacía del Estado de cuánto puede suponer, me parece que hablar alegremente de que va a ser un contrato millonario, que nos va a costar mucho dinero, me parece como mínimo quitarle importancia a lo que está pasando en Gaza. Le decía, hemos hablado de todo eso, pero es verdad que el plan de defensa del Gobierno Sánchez, de autodefensa, como usted le ha llamado, habla de movilizar 10.470 millones. Creo que el 80% son para objetivos que son mejoras salariales de los profesionales, ciberseguridad, gestión de emergencias, equipamiento para la lucha de catástrofes naturales, todas esas cosas que están dentro del concepto amplio de seguridad, pero que no, quizá no de defensa o armamentística en sentido estricto. ¿Cuánto dinero de esos 10.000 y pico millones se va a dedicar? Básicamente unos 2.000 millones de euros para toda España. Va a ser lo que se dedique realmente a nuevos instrumentos de defensa, a barcos, a vehículos. ¿Cuánto de ese dinero va a llegar a Andalucía? No lo sé. Sabemos que Andalucía es verdad que es una potencia en industria armamentística, comparte quizá esa posición con el País Vasco. También en Extremadura hay alguna industria, en algunos puntos más, pero no sabemos bien qué porcentaje se lo tiene calculado o no. Nos gustaría saberlo para ver realmente si tienen algún tipo de análisis sobre el efecto que eso va a tener. También, como usted sabe, nosotros mi grupo somos más críticos quizá con esa inversión del 18,75% que va a ser en industria armamentística, más que todo el 80%, que la vemos no solo necesario, sino esencial a día de hoy para mantener nuestro modo de vida, si quiere. Y nos gustaría saber si desde la Junta de Andalucía se va a plantear algún tipo de cuestión, como si se va a permitir que todas las empresas que están en Andalucía, con independencia de su país, digamos, de la nacionalidad que tengan, puedan optar a estas ayudas, si va a haber algún tipo de análisis sobre la estructura financiera de las mismas, pues para ver si tienen sede, por ejemplo, en Abu Dhabi y cuestiones del estilo. Y esas son las principales dudas que a nosotros nos plantea esto. Pero, por terminar ya, compartiendo, digamos, como no podía ser el punto de partida de su comparecencia, tengo alguna duda sobre el sentido de la misma. Me ha parecido crítico con el plan de defensa, pero por otro lado he querido ver que le parece una oportunidad para la industria de Andalucía y quería que en su segundo turno nos explicara o fuera un poco más de detalle en esta cuestión. Muchas gracias.